Ya está aquí en piso Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros aquí a nivel local. Vamos a hablar hoy del tema mercado de alquileres y ver un poco qué está pasando con eso. Gracias por venir, Carlos. Feliz año. Bueno, no sé, viste que uno dice feliz año hasta entrado Bueno, ya febrero, te diría. gracias a vos por haberme invitado y como siempre es un gusto. Bueno, el gusto de recibirte. No sé por dónde arrancar, porque hay tanto para charlar. Quizás me gustaría que nos cuentes un poco qué hacen desde el Colegio de Martilleros para entender un poco el lugar, la posición de ustedes en este contexto donde hay tantos actores también. Bueno, vamos a empezar ¿cuál es la función del colegio? La función del Colegio de Martilleros es de representar al Estado para controlar el ejercicio legal de la profesión. Ahí es donde viene muchas veces la confusión y se cree que nosotros estamos para controlar el ejercicio ilegal. No, en el ejercicio ilegal tenemos que ir a la justicia del correccional. Nosotros controlamos bien el ejercicio legal de la profesión. Cuando algún colega nuestro eh, tiene alguna probabilidad de que ha violado la ley 1973, que es la que rige nuestra profesión, o el código de ética nuestro, o algún particular ha tenido algún problema con alguna inmobiliaria, va, lo denuncia en Ujú. el colegio interviene y tratamos de solucionar los problemas. Y si vemos que podría haber una posible infracción o violación de la ley o del código de ética de la profesión o alguna mala praxis del profesional, se pasa a ese profesional. Primero se le damos traslado, que haga su descargo, después se le pasará al Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Disciplina juzga. Ujú. Y ahí sanciona o no. Y en este contexto, a partir del DNU 70, que bueno, que desreguló el tema de los alquileres, a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, ¿qué denuncias han empezado a recibir? ¿Se ha incrementado la cantidad de denuncias? ¿Vieron algún cambio en ese sentido? En el caso de que sí se hayan incrementado, ¿cuál es la problemática puntual que más ven? No, yo te diría de que todo el contrario. Con el DNU del nuevo gobierno vino a solucionar ese problema tan grave que teníamos con la ley nefasta que teníamos de alquileres del 2020 y después modificada en el 2023, Ujú. donde no se podían indexar los alquileres nada más que una vez por año, cosa que es irrisorio porque teníamos una inflación de un 15, un 20% mensual. Todo aumentaba en este país, menos los alquileres no se podían aumentar. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que se retiraran todas las propiedades de alquiler y se pusieran a la venta. Nadie quería tener una propiedad parada para tenerla alquilada y no percibir nada. Cuando vino el DNU, estas leyes dejaron de tener vigencia, se abrió la libre contratación. Los contratos que estaban hay que respetarlos. Todavía hay algunos contratos de esa ley vigente, hay que respetarlos. Ya se van terminando. Y vos fíjate que con el simple DNU se solucionó el problema habitacional y aparecieron todas las casas en alquiler que no teníamos, todas las casas, departamentos, o sea, todas las propiedades en alquiler. Hoy el mercado, yo te diría a nivel nacional, está solucionado. Hay ofertas de vivienda disponibles, tanto en Bahía Blanca, Capital Federal, o en todas partes del país. Hoy los inquilinos tienen para poder elegir y tienen para conseguir vivienda para poder alquilar. La libre contratación hace que nos pongamos de acuerdo en los valores, que a partir de que aparecieron cantidad de viviendas, se fue regularizando el mercado y en algunos casos bajó bastante las pretensiones de alquiler que veníamos pidiendo. Hoy los contratos se están haciendo a 24 meses, con ajustes cada 4 meses, por el ICL, que es el índice que es entre el aumento de costo de vida y los salarios. Y yo creo que hemos llegado
no hay problema, hay un acuerdo entre las partes buscamos tener una armonía total entre las partes, creo que lo estamos logrando, y si vemos que el alquiler se fue muy alto por el incremento que hubo en los primeros meses del 2024, donde la inflación era más alta, lo solucionamos, porque si yo tengo un buen inquilino no quiero que se me vaya. Yo quiero, y es preferible tener la vivienda ocupada y no tenerla vacía, porque sabemos que las expensas son altas para el propietario. No tenemos acá en Bahía Blanca grandes propietarios, no son esas corporaciones de propietarios de acá. La mayoría de los propietarios tiene una o dos viviendas y nada más, son pequeños inversores. Ok, varias preguntas tengo para hacerte. En principio, la crítica fundamental que haces entonces de la vieja ley de alquileres tiene que ver principalmente con el momento de indexar, de actualizar o ajustar el monto del alquiler. Y en ese sentido quiero preguntarte, porque bueno, vos lo mencionabas también, a partir de la desregulación, lo que queda ahí es el ponerse de acuerdo con el propietario. Digo, ¿eso efectivamente sucede? ¿Se debate? ¿Se propone otro? ¿Cuáles son los índices que se barajan a la hora de ver o ponerte de acuerdo en cómo va a ser eso? Y bueno, si efectivamente también crees que hay también una situación donde el inquilino está en condiciones de discutirlo, o sea, si funciona efectivamente eso de ponerse de acuerdo en la práctica. Sí, yo creo que al haberse anulado esa ley, que fue nefasta para ambas partes, era tan mala, que era parejito, era mala para el inquilino y mala para el propietario. El inquilino porque no conseguía viviendas para alquilar, y el propietario porque si alquilaba tenía una vivienda que no la iba a poder subir durante todo un año. Aquel que tenía un contrato de alquiler momentáneamente podría decir, tengo solucionado mi problema porque no me va a subir el alquiler. Pero cuando se le terminaba el contrato, después no conseguía viviendas y si quería una más grande no la podía conseguir. Y si se lo renovaban, le iban a pedir un precio superior porque sabían que por un año no lo iban a poder subir. Bueno, terminamos con esas leyes. Hoy tenemos la libre contratación. Hoy podemos hacer contratos por 6, un año o 2 años o el tiempo que nosotros nos pongamos de acuerdo. El índice de aumento lo podemos fijar de acuerdo con el inquilino. Y vos fíjate una cosa, también podemos llegar a hacer contratos en dólares, que ya estamos hablando de otro tipo de propiedades, que algunos contratos se hicieron en dólares, propiedades importantes, y aquel que lo hizo en dólares le bajó el alquiler, porque si yo tengo un contrato donde el alquiler, por decir una cifra, son $100, los $100 de hoy son mucho más baratos que los $100 de hace 6 meses. Entonces, vos fijate que ahí en ese caso, pero el propietario siempre percibe los $100. Si tenemos un contrato con aumentos, los primeros meses fueron muy altos, hoy ya han bajado muchísimo y vos fijate que el índice no supera el 2,5%, el 3% mensual. Eso puede dar un aumento que oscile entre un 10, un 12%, va a dar ahora a partir de esto. Y en los primeros meses del año pasado sí fueron altos y llegamos a un acuerdo porque, te vuelvo a repetir, los salarios no aumentaron en ese momento de acorde a cómo subió el costo de vida en ese momento. Hoy en algunos gremios ya los salarios están subiendo por encima del índice de costo de vida. Por ejemplo, nosotros aquí en el colegio tenemos los empleados que están en UTEDI y el aumento fue del 5% y el índice de costo de vida fue del 2,5%. ¿Y vos pensás que eso es representativo? O sea, que yo creo que estamos pasando un momento... Son algunos gremios los que me mencionás, digo, no sé si eso es la situación que está viviendo la mayoría.
tengo confianza de que sí, que sea así, ¿viste? Hoy todo ha aumentado muchísimo, los servicios aumentaron muchísimo. Eh, la clase media tiene un poder adquisitivo muy limitado, no la está pasando bien en este momento. Y no, yo creo que no, pero quiero tener confianza de que va a estar mejor. En este país vivimos de tener confianza de que estemos mejor, porque si la clase media está mejor, nosotros también vamos a estar mejor. Carlos, y te hago ahí una pregunta para ver o comparar o ver cuál es tu opinión respecto de un estudio que hicieron de inquilinos agrupados que dice que hay un 25% de inquilinos que dejó, entiendo, en 2024 el alquiler porque ya no podía pagar los aumentos, entonces o se fue a vivir de vuelta quizás con su familia o se juntó con otra persona. Esos números ustedes los ven. Y otro dato que te sumo a esto para el análisis es que en este sentido comparan también qué es lo que ocurrió con la otra ley de alquileres, que ahí dicen que solo el 6% dijo haber tenido que mudarse por no poder hacer frente al pago del alquiler después de los aumentos cuando aumentaban una vez al año. Digo, la comparación, la diferencia es enorme. Tenemos un 25% ahora y un 6% con la ley anterior. No sé qué. No, yo no coincido con esos números, para nada. Yo creo que hoy el inquilino tiene posibilidades de elegir y poder alquilar, que por ahí los salarios son muy bajos y no le alcanza para poder pagar el alquiler, puede llegar a pasar. Pero vos fíjate una cosa que no es para polemizar ni para... se venía diciendo cuando estaba la ley vieja anterior, dice, cuando hay una necesidad, hay un derecho. ¿No es cierto? Sí, por supuesto que cuando hay una necesidad hay un derecho, pero también hay que respetar el derecho del propietario, que es el que hace y construyen para que esa persona que necesita una vivienda pueda tener una vivienda disponible, porque el Estado no te puede dar una vivienda a cada uno. Si no hay inversores que pongan su capital para que otra persona pueda vivir en ese capital que está poniendo, y si no percibe, no tiene un índice de una ganancia mínima representativa, no lo invierte. Nadie invierte hoy $50.000, que vale lo menos que puede llegar a valer una propiedad, o 50 millones de pesos, para tener rentabilidad cero. Hoy esa propiedad de 50 millones de pesos te está dejando una rentabilidad de un 0,40, un 0,50% mensual, que vendría a ser más o menos alrededor de 250 mil pesos, 300 mil pesos en el mejor de los casos. Quiere decir que no es mala tampoco la renta. Claro, al inquilino le cuesta mucho pagarlo, pero siempre le costó al inquilino pagarlo. Siempre fue así, porque yo he sido inquilino y cuando yo alquilaba, el alquiler que yo pagaba casi representaba un sueldo. Bueno, hoy justamente hay números también al respecto y lo que dicen es que la mayoría de las familias tienen que destinar casi un 45% de los ingresos solo al pago del alquiler. Entonces, te pregunto, ¿vos crees que ahora con la desregulación es igual de favorable para propietarios que para inquilinos? Esta, iba a decir nueva regulación, pero no, justamente es la no regulación de los alquileres. Claro, yo creo que sí, porque tenemos alquileres de distintos valores. Tenemos de propiedades de en distintos lugares. Entonces, si bien al inquilino le cuesta mucho pagarlo, pero hoy es una necesidad de que trabajen las dos partes. Si hay una familia, si no tienen dos sueldos, es muy difícil poder afrontar los gastos de todos los días, ¿no es cierto? Y con más razón afrontar los gastos de un alquiler. No te da un solo sueldo, salvo algunas personas muy especiales que tengan unos sueldos muy altos. Con un solo sueldo es muy difícil afrontar el costo de un alquiler, porque bien es como vos decís, un alquiler hoy
debe andar alrededor entre el 40 y el 50% de un sueldo. Entonces, claro, se le hace muy... Pero todo es caro. Hoy el asalariado, por eso yo dije, está pasando un mal momento, un momento muy difícil, porque el poder adquisitivo es muy bajo. Yo tengo confianza que esto se va a revertir. Y sí, si no tuviéramos confianza estaríamos todos resignados a lo malo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos, el ser humano necesita creer en algo y necesita tener confianza en de que las cosas van a cambiar y que van a ir mejor. ¿Ustedes ven que hoy por hoy la fórmula que se sigue utilizando mayormente sigue siendo el ICL o hay otras fórmulas también que se eligen más? No, por lo general usamos el ICL, te digo así en general con todas las inmobiliarias que yo he hablado, la mayoría usa el ICL. Se puede llegar a usar cualquier tipo de índice porque está permitido, pero yo creo de que viene un poco ahí el trabajo de la inmobiliaria. Cuando el alquiler se queda muy alto, tiene que hablar con el propietario, como lo hemos hecho en algunas oportunidades, para decirle que no lo puede pagar el inquilino. Vuelvo a repetirte, si el inquilino es bueno, uno quiere solucionarle el problema. Y también tendrían que pensar los inquilinos que cuando quedó bajo, hubo quienes dijeron yo me ajusto a la ley y no aumentaron, pero hubo alquileres todavía. Hay algunos alquileres que están ahora, que hay que aumentarlos ahora, que venían pagando 80.000 pesos por un departamento de un dormitorio o de 2 ambientes, cuando esa propiedad hoy en el mercado está en 270, 280.000 pesos. O sea, vos decís que no pagaron por demás por fuera de la ley. No pagaron por demás fuera de la ley. Hubo sí quienes lo hicieron y otros no. Pero eso ustedes como colegio inmobiliario lo avalaban, digamos, el pedir, porque incluso a mí misma me ha sucedido que mientras estaba vigente, estaba alquilando antes con la ley vieja, me pidieron más, que no era lo que estaba contemplado en la ley. No, correcto, es cierto, pero yo estoy diciendo de que el acuerdo de parte es lo mejor que puede suceder. Compulsivamente no se puede hacer. Ajá. Compulsivamente no se podía hacer, había un contrato y lo tenías que respetar. Claro. Si el inquilino te dice, yo respeto el contrato hay que respetarlo. Yo dije de que el inquilino, cuando es consciente, pues ve que está pagando menos y puede decir voluntariamente, yo te lo voy a subir, porque ahora ese alquiler que estaba en 80.000 pesos, sí, ahora le sube un 200%. Entonces ahora se le va a un valor de mercado prácticamente. Ya son los últimos, pero también si le sube ahora capaz que le va a quedar un año todavía de contrato a ese valor. No va a ser no va a haber una gran incidencia si el índice de costo de vida y la inflación sigue bajando y estamos en un 2,5% a un 2%, no va a haber gran cambio, ¿no es cierto? Pero fíjate vos, cuando la inflación era de un 20%, un 30%, a los 3 meses ese alquiler quedaba totalmente desactualizado. Por eso, cuando estaba en vigencia esa ley, un alquiler que podía costar 100.000, vos si lo querías alquilar, te lo iban a pedir a 150.000. Por ejemplo, te estoy dando cifras así subjetivas, ¿no es cierto? Sí, hay muchos temas que me interesa todavía que toquemos. El tema de las viviendas que están desocupadas y los alquileres temporarios, por ejemplo. ¿Qué están viendo ustedes acá en la ciudad? He abierto, por ejemplo, la página de Airbnb y hay muchas propiedades acá en Bahía que están alquiladas así por día y demás. ¿Qué ven en ese sentido? ¿Qué info tienen al respecto? Bueno, siempre hubo viviendas por día, locaciones por día, porque hay gente que viene por una semana, porque tiene hay algunos trámites que hacer acá en Bahía, hay gente que tiene algún enfermo y tiene necesita una... Ahora todo está permitido. Hoy podemos hacer un contrato por 3 meses. Hoy podemos hacer un contrato por 2 meses.
es la libre contratación, es lo mejor que podemos tener. Y en el marco de esto, bueno, la oferta y la demanda, ¿qué rol juega también la posibilidad de alquilar por día? Digo, ¿los propietarios lo eligen mayormente o no? ¿Prefieren Yo quizás creo que acá en contratos más Bahía largos? Blanca no se da eso. Eso se da mucho en Buenos Aires y ya, por lo que yo tengo entendido, ya en Buenos Aires muchas viviendas que las alquilaban por día ya las están poniendo en alquiler normal. Porque, vuelvo a repetirte, los costos de tener una vivienda cerrada es carísimo. Y es preferible tener una rentabilidad mucho menor y tener esa vivienda en funcionamiento y tenerla alquilada. Hay un problema que tenemos que hablarlo, es que tienen que haber créditos más blandos para que muchos inquilinos, en lugar de pagar un alquiler, puedan sacar un crédito y puedan obtener su vivienda. La clase media es muy difícil que pueda llegar a tener una vivienda si no es con créditos blandos a largo plazo. Y yo creo que a veces un sacrificio un poquitito mayor para pagar una propiedad para uno, yo creo que todos están dispuestos a hacerla y todos estamos dispuestos a hacerla como lo hemos estado en algún otro momento. Entonces, la solución el Estado no la puede dar a todos. Hay que incentivar la construcción de vivienda. Para incentivar la construcción de vivienda, la vivienda tiene que ser rentable. Lo ideal sería que el inquilino tenga poder adquisitivo como para pagar un alquiler, que la vivienda sea rentable, para que todo el mundo pueda tener su vivienda, porque el Estado no te va a dar una vivienda a cada uno de nosotros, es imposible, pero sí nos puede llegar a dar los bancos créditos blandos como para que los inquilinos puedan comprar su vivienda. Ahora están dando créditos, ¿no es cierto? Incluso vos fíjate que los créditos que hay ahora es hasta para aquel que tiene una vivienda, puede comprarse otra. Y esa vivienda, llegada al caso, puede poner una en alquiler. Eso es bueno porque la construcción insume mucho mano de obra, insume un montón, pone en funcionamiento las industrias y mueve mucho en el país. Yo quiero tener confianza de que todo va a cambiar y que vamos para mejor, no para peor, ¿no es cierto? Carlos, y te llevo de nuevo a algunas dudas que tengo con respecto a estos nuevos contratos y la exigencia que puede tener el propietario, porque he escuchado a más de una persona que por ahí te salen con un martes 13 con respecto a arreglos o cosas que te piden y que por ahí no corresponde al inquilino. ¿En ese sentido han recibido denuncias? No. Te digo honestamente, nosotros tenemos un mercado acá en el Pago Chico, Ajá. en Bahía Blanca, donde la morosidad es mínima, los problemas entre inmobiliaria, inquilinos, inmobiliarias y propietarios son mínimas. Es un mercado bastante tranquilo. Si bien es cierto, tenemos un mercado muy grande de inquilinos estudiantes. Los estudiantes vienen de afuera, a veces le hemos tenido que solucionar los problemas, ninguno se ha quedado sin alquilar y el estudiante por lo general no te causa problema porque se dedica a estudiar y el que no se dedica a estudiar el padre se lo lleva porque le sale muy caro y mucho sacrificio tener un chico acá en Bahía Blanca y si no rinden sus estudios, a los padres no les causa ninguna gracia y es lógico que se los lleven, ¿no? Sale muy caro para una familia de la zona tener un chico acá en Bahía Blanca estudiando. ¿Qué valores se están manejando para departamentos que justamente podrían ser ideales para un estudiante en universitario? Por ejemplo, ¿en qué valores andan? Y tenemos entre 270 y 300.000 pesos, son los valores más o menos que se barajan en ese rubro, ¿no es cierto? Y tenemos
hay departamentos disponibles, los que han venido lo han conseguido. Bahía Blanca tiene una falencia que no es de ahora, siempre la tuvo, son casas en alquiler, casas, no departamentos, ¿no es cierto? Para la familia siempre le costó conseguir una casa, casas en barrio no hay muy pocas, hay casas buenas también son muy pocas, ese es un mercado muy limitado, porque no se ha construido en hacer una vivienda exclusiva en un lote para ponerla en alquiler. Las viviendas que se ponen en alquiler son aquellas que se han heredado, que se han cambiado la familia para ir a otra mayor, entonces no hay muchas viviendas y no hay viviendas vamos a ser claros, no hay muchas viviendas de buena calidad en ese tipo de casas, ¿no es cierto? Y bueno, se consigue, pero hoy las que se habían puesto en venta, hoy muchas las pasaron a alquilar, ¿no es cierto? Bueno, ahora se ha solucionado este problema, ¿no? Carlos, bueno, te agradezco tu tiempo, ya ha pasado, mira, media hora nos quedamos charlando, te agradezco y bueno, para cerrar entonces, pedirte nuevamente esto, el balance a partir del DNU, entonces vos decís que el mercado se está regulando y que hay más oferta, eso es positivo, pero por otro lado sin dejar de hacer una valoración con la crisis de ingresos y todo lo que está ocurriendo con los inquilinos. Yo creo que el DNU fue muy positivo, puso fin a un problema muy grave que teníamos de vivienda. Creo que en ese sentido fue muy, muy, muy positivo. Y sí, es cierto, el poder adquisitivo de la gente a veces hace de que a los inquilinos le cueste muchísimo, muchísimo pagar. Y bueno, esperemos que mejoren los sueldos, que se mejoren las condiciones del país. Y yo escucho todos los días, dice que los sueldos van ganando terreno y también yo veo que las cosas siguen subiendo, ¿no es cierto? Yo voy al supermercado y veo que los precios son cada vez más caros, los servicios son muy caros, la luz, el gas, las expensas son caras. Y bueno, esperemos que logremos un equilibrio y que tengamos el 2025 sea mucho mejor para todos y tengamos confianza en eso. Gracias por venir. No, gracias a vos y como siempre quedo a disposición. SOEA defiende el Comité Mixto de Seguridad y Higiene para la